La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Quiero que hoy me acompañes allí en tu Biblia a buscar un pasaje bíblico que sé que para muchos es muy conocido y vamos a tomarlo como referencia para la enseñanza del día de hoy en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23. Sé que lo has leído en otras ocasiones, en otras oportunidades, pero hoy vamos a seguir en esa línea que nos ha trazado el pastor Carlos Daniel. Y a ver, ¿cuál es el nombre de la serie que estamos trabajando en este tiempo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué? Todo lo que soy, pero con seguridad. Dígalo con convicción. ¿Verdad? Y hoy vamos a tratar un tema específico. Somos uno. Dígale al que está a su lado, somos uno. Pero dígale, somos uno con el Espíritu Santo. Y ya sabrá por qué. Ya lo encontró. Dígame amén si lo encontró. Listo. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Dígalo conmigo ahora, léalo conmigo bien fuerte. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así sea. Muy bien. Sucede que esta carta del libro de los Tesalonicenses es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo, aunque no tuvo mucho tiempo para poder estar con ellos acompañándolos, fueron pocas las semanas en las que él tuvo con este pueblo, tuvo la oportunidad de poder enseñarles algunos principios bíblicos. Ustedes saben que Pablo era uno de los hombres que viajaba enseñando, ¿verdad? Fue uno de los que persiguió a la iglesia, pero luego de perseguir a la iglesia tuvo un maravilloso encuentro con Jesús y fue transformado, fue mudado en otra persona. Y tuvo la gran misión de ir y expandir el evangelio no solamente allí en Judea, en Samaria, sino que él se fue a otros lugares donde Dios le dijo que fuera. Allí iba Pablo respaldado por el Señor. Y sucede que en esta carta él comenzó a escribirle a los de Tesalónica que se tenían que preparar para la segunda venida de Cristo. Estaba enseñando fundamento bíblico a este pueblo, pero también les estaba enseñando los acontecimientos futuros, lo que iba a suceder después de la venida de Cristo. Estaba alertando, estaba despertando los sentidos espirituales de todas estas personas. Y esta palabra que está allí enmarcada, que está en ese versículo que acabamos de leer, es la parte final del capítulo 5 de la primera carta, y es una oración que el apóstol está haciendo y le está diciendo a la gente de Tesalónica: deben guardarse para Dios, deben santificarse para Dios. Pero me llama muchísimo la atención que este versículo empieza diciendo lo siguiente. Número 1: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y la segunda parte que voy a tomar dos palabras de aquí. La segunda palabra es: sea guardado irreprensible. Téngalas presentes porque en esta primera parte de la enseñanza la voy a usar. Y es para que lo tengamos presente de la siguiente manera. Así como el apóstol Pablo pudo enseñarle a Tesalónica este principio, esta es una palabra que para nosotros también se tiene que vivir. ¿Por qué? Porque es una petición para los creyentes actuales, los que hemos alcanzado la salvación. Y es de vital importancia que podamos ser muy cuidadosos nosotros de todas aquellas cosas que se pueden convertir en un tropiezo en nuestra vida y dañen la santificación o el proceso de santificación que estamos experimentando en el Señor. Entonces debemos hoy nosotros rendir nuestra voluntad para poder entonces vivir ese proceso de santificación tal cual como el apóstol Pablo se lo está enseñando a los de Tesalónica, pero también poder experimentar el hecho de ser irreprensibles en todo. El apóstol le dice: necesito que sean irreprensibles
en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero para adentrarnos allá, quiero que primero conozcamos la definición de esta palabra, santificación o santificarse. Ustedes la conocen, los que están en el lead ya tienen una mayor profundidad del texto, porque lo han visto en otras oportunidades o quizás porque ya lo hemos predicado. Y siempre que se menciona la palabra santidad, la santidad está enfocada al hecho de estar apartado y consagrado para Dios. Y yo me encontré una definición en una enciclopedia bíblica actual que dice que cuando nosotros nos santificamos, estamos expuestos a hacer algo distinto y totalmente diferente a lo normal, rompiendo viejas asociaciones y formando una nueva asociación. Y esto aplica a todas las áreas de la vida. Esto aplica a relaciones personales, esto aplica a vínculos que tengamos con gente del pasado, aplica a todo. Entonces yo dije, bueno, vamos a tomar esto como referencia para llevarlo a la enseñanza de hoy, por la sencilla razón de que, así como Pablo se lo dijo a los de Tesalónica, hoy el Señor nos lo recuerda a nosotros. Debemos santificarnos. ¿Por qué? Porque al momento de santificarnos, Dios va a tratar en lo posible de que nosotros entendamos, porque a veces somos tan cabeza dura que no entendemos a Dios. Y bueno, tratar de entender a Dios no va a ser fácil. En nuestra mente finita no lo vamos a comprender. Pero en lo posible Dios desea que podamos conocerlo. Y este proceso de santificación solo se logra cuando cada uno de nosotros rinde completamente su voluntad a Dios. Y una de las cosas con la que siempre va a pelear al hombre y le va a costar es poder rendir su voluntad a Dios. El miércoles hablábamos con los estudiantes de CEL y mencionábamos una canción de un ministro del Señor que ya partió a su presencia, de Jaime Murrell, que decía: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Y cuando uno habla de quebrantamiento, uno está hablando de proceso, uno está hablando de que tienes que padecer, tienes que sufrir. Pero en el cántico, en palabras, se oye muy bonito, ¿verdad? Pero cuando se va al hecho, a la vivencia, entonces uno dice: Dios conmigo es eso, mira cómo estoy, me tiene padeciendo, me tiene sufriendo. Pero es que usted lo canta. Por eso ahorita le decía, usted tiene que cantar con entendimiento, no es repetir por repetir, porque es que Dios escucha todo lo que nosotros decimos. Entonces, en ese proceso de santificación es posible que al rendir nuestra voluntad, como lo dice la canción, tengamos que ser quebrantados en muchas cosas. Y en ese quebrantar nos toque morir a muchas cosas que nos gustan. Y a eso es lo que nosotros decimos que nos cuesta, porque no nos gusta morir. No nos gusta morir. Y el proceso de santificación demanda consagración y estar apartados para el Señor. Entonces debemos comprender que este proceso es realizado por el mismo Dios. Por eso el apóstol dice allí en esa parte: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En la parte inicial, esa palabra completo en la cual se está haciendo ese énfasis es un adjetivo que viene de una palabra que es oloeleis, que ocurre solo y se encuentra únicamente esa palabra en el Nuevo Testamento. Y es una palabra compuesta. La palabra olos, que quiere decir todo, que quiere decir entero, y la palabra telos, que quiere decir final. Entonces, llevándolo a nuestro español, quiere decir alcanzando por completo el final y llegando a la meta prevista. Eso es lo que quiere decir la palabra completo, cuando ya se ha alcanzado todo hasta el final. Por lo tanto, para Dios es importante que al momento de nosotros poder rendir nuestra voluntad, Él inicie el proceso de santificación, pero también que Él mismo lo pueda terminar. Y si bien es cierto, Dios lo que hace lo hace perfecto. Dios no hace las cosas a media. ¿Sí o no? Dios lo que inició, Dios lo va a terminar. Dios no es como nosotros, que empezamos una carrera y se nos empavó en el camino, la dejamos. O si tenemos una relación con una persona y si nos cayó mal, la echamos a un lado, no la hablamos más nunca. Y si era una relación amorosa, igual. Dios no es así. Dios lo que inicia, Dios lo termina. Y esto está hablando obviamente de que nos está modelando a cada uno de nosotros, aunque debemos
hacer las cosas dentro de un orden. Y quiero recordarte entonces lo siguiente. Para Dios es importante iniciar y terminar el proceso de santificación contigo, pero también conmigo. Además de eso, espera que todo esto se dé cuando podamos verdaderamente ceder nuestra voluntad. Entonces quiero invitarlo a que tome 20 segundos y medite si verdaderamente usted ha cedido su voluntad a Dios. Medite allí. Piense por un momento si usted ha podido ceder su voluntad a Él. Piense en los momentos en que ha sido quebrantado y en los que aún en medio del quebrantamiento ha visto la mano poderosa de Dios. Piense aún en los días en los que ha sentido desfallecer, pero ahí ha estado Dios presente. Porque es que Dios nunca nos ha dejado. Y en los momentos más duros, ahí está Papito Dios. Diga conmigo, yo he sido escogido, dígalo fuerte, para vivir un proceso de santificación de la mano de Dios. Tenga presente esa palabra, santificarse. La segunda es irreprensible. Y esta palabra irreprensible en el original transmite la idea de alguien que está sin culpa, alguien que no tiene falta, alguien que es sin tacha, impecable, inocente e irreprochable. Alguien que no ha cometido o que no comete muy frecuentemente errores. Si usted mira aquí en el altar y si mira a su alrededor, va a encontrar los muchachos de staff y va a encontrar a los ministros de alabanza de esta casa. Y usted podrá decir, puede hacerse una idea de que son personas irreprensibles. ¿Por qué? Porque de pronto tienen buenas conductas, porque tratan bien, son un ejemplo en medio de la congregación. Imagínese usted que tengamos entre nosotros, entre el staff, entre la alabanza o quizás hasta un pastor de nuestra congregación que no modele verdaderamente Cristo. Automáticamente usted diría, ¿qué está pasando ahí? Los pastores no tienen visión, están montando gente que nada que ver, gente que de verdad no es cristiana, patatí. Uno se hace la idea y comienza a gestar comentarios, ¿verdad? Pero cuando vamos a buscar o cuando queremos ver hombres y mujeres de Dios con la autoridad espiritual para ejercer un servicio dentro de la casa, lo primero que un pastor, un líder busca es poder identificar si es irreprensible. Si su conducta habla bien, si su hablar habla bien, si el trato a otras personas habla bien de él. Y Dios espera que todos podamos ser irreprensibles, no que seamos perfectos. Porque levante la mano aquí el que es perfecto. Aquí todo el mundo, de mí para abajo y de los pastores para abajo, todo el mundo es imperfecto y vamos a cometer errores. Pero sí es necesario que existan personas dentro del pueblo de Cristo que puedan ser irreprensibles. Y esto habla también de aquellas personas que pueden tener un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cuando alguien se convierte tiene que ser perfecto y en realidad nosotros vamos camino a la perfección. La Biblia habla de David y menciona claramente que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si usted mira la historia de David, David no era perfecto por ningún lado. Cometió muchas barrabasadas, muchos errores, pero aún así cumplía el deseo de Dios. ¿En qué marcaba la diferencia? Que muy a pesar de que era reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, él era un hombre que cumplía los deseos de Dios. Él no era perfecto, pero era un hombre que cumplía los deseos de Dios. Usted no es perfecto, pero usted puede ser un joven o una mujer que puede cumplir los deseos del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces, cuando miramos a las personas que ejercen un servicio dentro de nuestra congregación, se mira precisamente que puedan ser personas irreprensibles. Pregúntale al que tienes al lado si es irreprensible. A ver, míralo a los ojos. Míralo a los ojos y pregúntale. Por ahí muchos se echaron a reír. ¿Eres irreprensible? Habrá uno que dirá, tú lo que eres es un iracundo, ¿verdad? Por eso el apóstol está pidiendo que nuestro ser entero entonces sea guardado sin mancha y sin culpa alguna para Dios. Él está pidiendo que todo, diga conmigo, todo, otra vez todo
Todo es todo, ¿verdad? Es una palabra que no hay que buscarle otra salida, es todo. Todo nuestro ser sea transformado por el poder de Dios. Ahora bien, es de vital importancia poder aclarar que este pasaje de Tesalonicenses habla de santificarnos y guardarnos irrepreensiblemente en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, pero hoy nos vamos a enfocar en el espíritu. Hoy vamos a hablar de por qué es importante, número 1, santificar mi espíritu, y número 2, guardarme irrepreensiblemente en mi espíritu. Si usted mira, hay un orden jerárquico ahí. ¿Qué está de primero? ¿Qué está de primero? Él. ¿Por qué cree usted que el espíritu está de primero? 50-50, la ayuda del público. Precisamente está de primero la palabra espíritu porque Dios debe tomar el primer lugar siempre. Aunque allí está espíritu con E minúscula, que habla del espíritu del hombre, recuerde que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ende, cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Dios lo formó del polvo de la tierra, y cuando ya lo hubo formado, sopló aliento de vida en sus narices y fue entonces un ser viviente. Eso dice el libro de Génesis. Y aunque en el pasaje bíblico no encontramos por ninguna parte que diga que Dios sopló un espíritu de vida, sino que sopló aliento de vida, esa palabra aliento, en otras versiones dice soplo, está relacionado directamente con lo que representa el espíritu del hombre en realidad. Ahora, ¿dónde está el espíritu humano en ese versículo? Pues donde se lo acabo de mencionar. Las palabras espíritu y aliento son traducciones de la palabra hebrea neshama y la palabra griega neuma, que es posible que usted la haya escuchado alguna vez. Y ambas palabras significan viento fuerte, significan aliento, soplo, aire, ráfaga o inspiración. Cada ser humano, por muy diferente que sea, tiene un espíritu. Mire al hermano que tiene al lado suyo. Quizá hay mujeres maquilladas, pero no le mire las imperfecciones. Mírele el rostro, mírela. Mírele la sonrisa, es totalmente diferente a la suya. Los dientes, los cachetes, yo soy cachetón. Mire los ojos, totalmente diferente, ¿verdad? Su cuerpo, su fisionomía totalmente distinta. Pero muy a pesar de que es distinto a usted y a mí, esa persona posee el espíritu. Un espíritu que lo une a Dios. Esa persona posee la imagen de Dios. Y esto es como cuando nosotros colocamos una radio, ¿verdad? Tenemos una radio en casa. Tenemos un radio en casa y la tenemos encendida y está la emisora de Vida Nueva sonando, lo que colocan Vida Nueva. Nada más uno. Ya lo voy a ir escuchando otra emisora, ¿no? Radio Trauma, pilas con eso. Olímpica Estéreo y tal. Cuando usted coloca un radio, ¿verdad? La enciende y la radio toma buena señal, eso nos da a entender a nosotros de que hay una buena recepción de la onda sonora que ha viajado. Sucede lo mismo aquí con el Señor. Nosotros somos el radio que necesita estar completamente alineado a recibir por medio del Espíritu, porque es por medio de nuestro Espíritu que podemos recibir lo de Dios. Hay gente que no entiende por qué es necesario hablar del Espíritu. El Espíritu es lo que verdaderamente nos une a Dios. A usted no lo va a unir el hecho de venir a llorar aquí a un culto, porque a Dios no lo va a mover una emoción. Y es donde radica el error de muchos cristianos de hoy en día, de que se han vuelto cristianos emocionalistas, actores, el brinco, el llorar, la arrastrada, ya tú sabes, para la foto y tal. Y se les olvida que es importante que el espíritu sea vivificado.
Porque es que es el Espíritu lo que verdaderamente me va a conectar con mi fuente. Si usted mira el Génesis, no dice, y sopló en sus narices para que fuera un alma viviente. Ahí dice, sopló espíritu de vida. Y el Espíritu Santo aquí en la tierra tiene la función de vivificarnos a cada uno de nosotros. Sigue diciendo esto, ¿por qué Dios nos hizo con un espíritu? ¿Por qué no nos dejó con un alma? ¿Por qué no nos dejó simplemente con un cuerpo? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez eso? ¿Por qué fue necesario que el hombre tuviese un espíritu? ¿Sabe cuál es la respuesta a ello? Él nos ha dado un espíritu para que pudiéramos conectarnos directamente con Él. Número uno. ¿Por qué? Porque solo nuestro espíritu tiene la capacidad de poder entrar en contacto con Dios. Si bien es cierto, van a suceder cosas en nuestro entorno, en nuestro contexto, que pueden mover las fibras de nuestras emociones. Que se te muera alguien, ¿verdad? Que te pase algo y eso te aflige en tu emoción, en tu alma, te lleva a estar angustiado. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, yo no voy para solamente presentar mi petición o lo que vaya a presentar, sino que yo debo saber que ante Dios me tengo que presentar para poder conectarme a Él. ¿Ustedes vieron la película esta de los muñecos azules grandes? ¿Cómo se llama? Avatar. Cuando ellos se querían conectar al árbol este, que no recuerdo el nombre ahora. El muchacho. ¿Para qué versículo te sabes ahí que dice Juan 3:16? ¿Verdad? Ellos buscaban su cabello, ponían las cuestiones y se anclaban y sentían todo lo que pasaba lo que pasó con sus antepasados, porque había una conexión de lo que supuestamente para ellos en la película representaba su Dios, de una u otra forma, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. Nosotros sí vamos a la oración y es posible ante la presencia de Dios en oración, y es posible que ahí presentemos nuestras quejas, nuestras peticiones y muchas otras cosas más. Pero verdaderamente la razón por la cual debemos ir a la presencia de Dios es para poder conectarnos con nuestra fuente. ¿Cómo logramos eso? Por medio de la persona del Espíritu Santo. Creo que fue Valentina que en unos sábados pasados hablaba acerca del Espíritu de Dios. Sí, ella mencionaba algo respecto a esto, y era que el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Y es Dios. Y es el Dios que tú portas a donde quiera que vas. Porque la Biblia dice, la Biblia nos enseña que tú eres el templo del Espíritu Santo. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Dígalo fuerte, hombre. Dios es, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Y si Dios es espíritu, yo debo acercarme a Dios de forma espiritual. ¿Cómo te estás acercando a Dios en este tiempo? ¿A través de tus emociones o a través de tu espíritu? ¿Cómo le estás haciendo? Si bien es cierto, cuando Adán pecó, se perdió automáticamente la capacidad de tener una estrecha relación con Dios. Eso lo dice la Biblia. Y automáticamente el hombre, aunque no murió en el instante, la muerte entró a la humanidad. Pero hubo algo que sucedió en ese acto, y es que el hombre espiritualmente murió a causa del pecado. Por eso fue necesario entonces que Cristo viniera a la tierra en condición de perfección para poder suplir lo que Adán no hizo. Y Cristo viene ahora, muere en la cruz y nos vivifica. Se convierte en el postrer Adán que nos justifica y que nos da la total libertad de poder estar cerca de Dios. Hoy por hoy, pregúntele a que está a su lado, pregúntele a la persona, ¿tú estás vivo o estás muerto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de
en el libro de Efesios que hay mucha gente que está muerta. Entre nosotros hay muchos zombies. Mire la cara que tiene a su lado. Mire, lo parece si no es un zombie, si no está muerto espiritualmente. Mire, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, hablando de Jesús. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba la humanidad? ¿Y quién le dio vida? Jesús. Desde el mismo momento en que usted decidió abrirle su ser a Jesús, automáticamente llegó nuevamente la vida a usted. Por culpa de Adán estábamos muertos. Llegó Cristo como Superman y te dio la vida. Pero ¿qué sucede ahora? Mira aquí. Siguiendo la corriente, así andaba mucho, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hay gente que aunque tenga apariencia de piedad sigue viviendo en los deseos de su carne. Arrepiéntase. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y sigue diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Usted ha leído en el libro de Gálatas ese pasaje que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué lee Biblia? En la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Es necesario que yo tenga claro que aunque yo esté en esta tierra, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Y ese hecho de haber sido crucificado me ha dado a mí vida. Porque ya no vivo yo, sino que ahora quien está viviendo en mí es Cristo. Hoy, gracias a esa obra entonces regeneradora de Cristo en nuestro espíritu, hoy podemos decir que hemos sido vivificados. Ya no andamos como zombies. No somos muertos en vida, sino que ahora gozamos de una vida plena espiritualmente. Nuestro espíritu es tan importante para Dios porque Dios desea llenarnos entonces de Él. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Mucha gente necesita Espíritu Santo aquí. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Cuando se dio el acto del Pentecostés, la Biblia dice allí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En este lugar, todos deberíamos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Así como usted anhela irse a comer la salchipapa ahorita que salga de aquí, debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Dios desea que le recibamos al dulce Espíritu. Y su espíritu debe ser ese receptor a ese llamado que Dios nos está haciendo. La intención de Dios con respecto a nosotros es que lo podamos expresar. Pero expresar a Dios, para poderlo hacerlo, necesitamos estar llenos de Él. Cuando usted y yo creímos en Jesucristo, lo recibimos, ya dijimos que fuimos regenerados y nacimos de nuevo, y nuestro espíritu igual. Pero Dios no solamente quiere que eso quede hasta aquí. Dios quiere que nosotros día a día podamos ir a la fuente que nos mantiene vivos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra vida cristiana vamos a encontrar todos los días las tentaciones por doquier, por donde usted vaya. Y el diablo va a ser muy insistente en buscarle a usted la caída como sea. Y usted debe guardarse y debe cuidarse. Y yo debo cuidarme también. Todos debemos cuidarnos. Y Dios espera que ese nacimiento que se ha gestado, como lo dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
¿verdad? Y como lo dice Juan también, espera que el que haya nacido del Espíritu, que siga siendo un ser espiritual. Usted debe decidir hoy si desea seguir viviendo en el Espíritu o si desea seguir viviendo para la carne. Ya sabemos cuál es el estado de aquellos que desean vivir para la carne. Pero yo sé que hay una mejor porción para aquellos que desean vivir para el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 16 dice que Jesús iba a enviar al Espíritu de verdad. Y en ese mismo capítulo dice que Él enviaría el Consolador. Alguien que nos iba a entender en todas las facetas de nuestra vida. Alguien que iba a cuidar de nosotros. Y que yo iba a tener la oportunidad de poder tener una estrecha relación, un estrecho vínculo con Él. ¿Alguna vez han leído un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo? ¿No lo conocen? Los invito a que lo compren. Es como así, del pastor Benny Hinn. Es muy bueno ese libro, de hecho. Y ese libro menciona la experiencia de este hombre de Dios con el Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo pudo transformar completamente su ser. Cómo pudo mudarlo completamente. Porque a veces creemos que solamente es aceptar a Jesús y hasta ahí se acabó la película. No, esto sigue. Yo acepté a Cristo en mi corazón, pero ahora debo continuar. Debo continuar en el proceso de la santificación. Debo continuar siendo una persona irreprensible en alma, en cuerpo, en espíritu. Por eso la enseñanza de hoy se llama Somos Uno. Pero ¿somos uno con quién? Pues yo debo ser uno con el Espíritu Santo. Pues yo debo ser uno con el Padre. Yo debo ser uno con el Hijo. Juan 17, en la oración de Jesús, dice que todos sean uno en mí, como yo soy uno en ti. Y esto habla de poder estar en unidad. Y donde hay unidad, allí hay manifestación de Dios. Cuando el Espíritu Santo llegó a los 120 reunidos, era porque todos estaban unánimes juntos en un mismo sentir. Y en este lugar, todos los que estamos aquí debemos estar unánimes juntos en un mismo sentir espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy uno con el Espíritu. El libro de Samuel, en el capítulo 9, menciona la historia, el primer libro de Samuel, de Saúl. Y la Biblia dice que cuando Saúl, antes de ser llamado rey, la historia comienza a hacer una descripción de Saúl. Y dice que al papá de Saúl se le perdieron unas asnas, no, unas burras. Y lo mandaron a él a buscar las asnas. Y pasaron aproximadamente 3 días. Y nada, que Saúl y un criado con el que lo enviaron encontraron las asnas. Y en medio de ese transitar a donde llegó Saúl con el criado, se encuentran con que Saúl dijo: ya yo me doy por vencido, yo me regreso para la casa. Está bueno, tanto está tirando pata aquí, parece como un callo, no sé qué, tal. Entonces iba de regreso y el criado le dice: espérate, en este lugar hay un varón de Dios, que todo lo que dice se cumple. Es posible que él nos pueda decir dónde están las asnas. Entonces Saúl lo queda mirando en la historia y le dice: bueno, vamos para ver cómo es que es la cosa. Llegaron del varón de Dios, comenzaron a preguntar por él. Se lo encuentran cara a cara y efectivamente, cuando Saúl le pregunta: estamos buscando una persona así con esta descripción, le dice: ese soy yo. Vamos, lo invitó, lo convidó a una celebración que había en el lugar. Y algo maravilloso de esta historia es que ya Dios le había hablado a este varón un día antes, que a la misma hora en que Saúl se lo encontró ese día, se lo habría de encontrar. Y que a ese hombre lo iba a ungir como el nuevo rey de Israel, o mejor dicho, el primer rey de Israel, de la nación. Y fue necesario que eso aconteciera, pero eso no es todo. Porque el versículo 6 del capítulo 10 menciona lo siguiente: ciertas instrucciones que le dio Samuel, y dentro de las tantas que Dios le dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos
habrá salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos estarán profetizando. Y sigue diciendo, entonces, de que los hayas encontrado, de que hayas adorado a Dios, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Quién iba a venir sobre Saúl? Dígalo fuerte, el Espíritu de Jehová. Y dice, y profetizarás con ellos, con la gran comisión de profetas. Y dice, y serás mudado en otro hombre. Yo veo aquí el plan de Dios trazado para mostrarle cuál era el destino de Saúl. Dios toma como pretexto embolatar a las burras en el camino para que lo mandaran él a buscar, ¿verdad?, estos animalitos, y para que se encontrara cara a cara con el siervo de Dios y recibiera la palabra que iba a cambiar el destino de su vida. Y es posible que muchos de nosotros hayamos estado buscando algo perdido y que Dios hoy haya permitido que llegáramos aquí para encontrarnos con Él, verdaderamente. Que usted haya pensado, porque su familia lo trae a la iglesia y qué sé yo, no sé, porque el amigo lo invita, porque salen después aquí para allá a comer, no sé, de que estaba haciendo bien y que no tenía nada más que hacer sino solamente venir aquí. Sépalo que no ha venido solo porque usted ha querido. Usted ha venido porque ese era el plan de Dios. Cuando Saúl habla con el profeta le dice, ya las burras las encontraron, pero fue necesario que te quedaras un tiempo más. Hoy Dios nos quiere decir a nosotros que es el tiempo de podernos encontrar con Él verdaderamente. Hoy tú has venido a este lugar no solo porque lo sentiste en tu corazón. A ti te ha traído Dios. Dile al que está a tu lado, dile, Dios te trajo hoy. Mire, y habrá cosas que se tendrán que perder. Si en nuestro transitar de la vida se pierden cosas, no vaya a ir a buscarlas. ¿Ha visto al muchachito negrito este que dice que si tuvieras la oportunidad de volver atrás, y dice, ¿a qué? ¿A son de qué? ¿Lo han visto? Igualito. Tal cual. Si se perdió, se perdió. Dejo de buscarlo para encontrarme lo que Dios ha puesto delante de mí. Y eso vale mucho más. ¿Sabes? De este pasaje que leímos, puedo rescatar dos cosas de lo de Saúl. Número uno, que cuando Dios quiere que te encuentres con Él y que puedas ser una persona que sea mudada en alguien nuevo, Dios deposita en ti un espíritu de adorador. Número uno. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo primero que le dice Samuel ahí a Saúl es, te unirás a lo que están haciendo los profetas. Y sucede que delante de los profetas lo que había era salterio, flauta, danza. O sea, había una fiesta, una celebración para Dios. Y usted cuando entró por esa puerta se pudo dar cuenta que aquí había una gran fiesta para el gran Dios de los cielos. Usted está invitado con ese propósito también. Lo segundo que le dice es, ahora debes adorarlo. Yo espero que usted cuando haya entrado por ahí y haya visto la celebración que aquí estaba, su espíritu se haya movido y automáticamente se haya conectado en poder brindar adoración a Dios. Porque eso es lo que Dios verdaderamente está buscando de nosotros, que podamos ser adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Y sabe por qué más? Porque Dios se place cuando nosotros le damos alabanza. Y cuando Dios ve que hay un pueblo que está reunido adorando en espíritu y en verdad, comienzan a suceder cosas poderosas. Si en un viernes en este lugar Dios puede sanar a alguien que es cojo, o alguien puede recobrar la vista, o alguien puede hablar después de tanto tiempo que habían dicho que era mudo, o Dios puede sanar un cáncer o un linfoma o qué sé yo, un sábado también Dios lo puede hacer a causa de la alabanza del pueblo del Señor, a causa de lo que el ministerio de jóvenes Misión Josué trae para entregarle a Dios.
No palabras rebuscadas, porque para rebuscar, búsquennos. Es posible que encontremos las mejores palabras. La Biblia dice que Dios se agrada del corazón contrito y humillado. Gente que sabe que no es perfecta, pero que tiene el corazón conforme al de Dios. Solo de esa forma, así como Saúl pudo ser mudado en otra persona, solo de esa forma usted y yo también vamos a poder ser mudados. Cuando le decimos a Dios: toma el control absoluto de mi vida, toma mi cuerpo, toma mi alma, pero también toma mi espíritu. Porque su espíritu, ya lo mencionamos, es lo que lo va a anclar y lo va a unir a su fuente de vida. Yo encontré esta frase y hoy se la quiero regalar para terminar. Porque a veces decimos: es que yo trato pero no puedo, porque la carne es débil y no sé qué. Le regalo esta frase, se la escuché al pastor Juan Carlos Harrigan. Dice: el que quiera escapar del control de la carne debe rendirse al control del Espíritu Santo. Y se la dejo ahí para que no tome como excusa cualquier otra cosa y decir: es que yo no puedo entregar mi voluntad a Dios. Lo dije al comienzo, es lo que más nos cuesta, pero es lo que debemos hacer. Y cuidar nuestro espíritu para poder honrar a Dios como se debe. Vamos a orar. Y espero que Dios nos haya hablado a nuestros corazones. Le vamos a decir: Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú me oyes. Yo sé que tú conoces mi corazón. Sabes, Señor, de primera mano todo de mí, porque Dios lo conoce todo. Pero quiero pedirte hoy, Espíritu Santo, que me lleves a reflexionar si verdaderamente he podido conectarme con la fuente de vida, que es Dios mismo. Háblame a esa parte interna que es mi espíritu, eso que me conecta a mi Padre Celestial. Y que sea solo a través de esa conexión espiritual que yo pueda ser redarguido de pecado, de juicio, pero a través de tu obra en mi espíritu. Sé que a través de Cristo tengo acceso al Padre, pero también a través de ti, Espíritu Santo. Tú aquí en la tierra me guardas, tú aquí en la tierra me cuidas, tú eres el que me consuelas. Por eso a ti, Espíritu de Dios, clamo para que puedas ministrar mi vida. Y si te he contristado con mis acciones, y si te he contristado con mis pensamientos, con mis palabras, con mi conducta, te pido perdón, Espíritu de Dios. No quiero ofender tu presencia. No quiero siquiera mancillar este cuerpo que se ha convertido en tu templo. Espíritu Santo de Dios, quiero ser mudado en otra persona. Quiero ser cambiado, quiero ser más como mi Padre Celestial. Quiero ser más como Jesús. Ven y llena mi corazón de ti. Oh Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Ven y lléname. Dile: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, son tus palabras. Son tus palabras con Él. Dile: Espíritu, no puedo ocultar quién soy ante Dios. Soy imperfecto. Y es una tarde o una noche para decirle: mira, he tenido problemas con la ira, he tenido problemas tal vez con la mentira, he tenido problemas con palabras obscenas, he tenido problemas porque no respeto. Ayúdame, Espíritu Santo, porque
que quiero manifestar tu fruto en mí. Llena mi alma. Le vas a pedir al Espíritu de Dios que llene tu ser. Díselo. Espíritu, lléname. Llena mi vida. Dile al Espíritu Santo. Llena mi alma. Dulce Espíritu. Mi ser. Oh, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Dile al Espíritu Santo, Llena mi alma. ven y llénanos. Llena mi ser. Vamos a colocarnos en pie y usted le va a pedir al Espíritu y va a cantarlo con inteligencia y va a pedirle al Espíritu Santo que lo redarguya. Diga al Espíritu Santo: redargúyeme de pecado, de justicia, de juicio. Redargúyeme, tú que eres el Espíritu de verdad. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y este lugar es el lugar de su presencia. Es donde Él habita. Así que si usted está aquí es porque vino a tener un encuentro con el Dios vivo. Si usted está aquí es porque verdaderamente ama y se apasiona por la presencia de Dios. Si usted está aquí es porque está experimentando un proceso de santificación que Dios ya lo inició. Pero téngalo por seguro de que la obra de Dios, Él va a seguir trabajándola. Así que tú en este momento eres una obra que está siendo procesada. Y Dios lo que toma lo va a terminar. Así que no tengas temor de lo que estés viviendo. No te sientas mal por lo que estés viviendo. Más bien amplíate. Ahora ánclate al Dios de tu salvación y ten la certeza y la seguridad de que Dios te está llevando de su mano, porque todo proceso que te toque experimentar es un proceso en el cual verás la gloria de Dios, porque Dios va con cada uno de nosotros. Y si en el desierto estás padeciendo, ten la seguridad de que juntamente con la prueba Dios te dará la salida. Así que levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, yo sé que tú me haces hoy más que vencedor. Espíritu Santo, tú vas a renovar mi fuerza. Espíritu Santo, tú me vas a levantar. Yo necesito, oh Espíritu de Dios, ser levantado, ser restaurado. Todos aquellos que estaban muertos espiritualmente hoy son vivificados por el poder del Espíritu de Dios. Vamos, dile: Espíritu de Dios, llena mi vida. Vamos, dile: llena. Llena mi ser. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ahora, Espíritu Santo, toca los corazones de aquellos que están dispuestos, Señor, a recibir más de ti.
Toca los corazones de aquellos que están abiertos a ser ministrados por ti, aquellos que quieren ser mudados por ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si en su corazón tiene deseo de pasar al frente para ser orado, si en su corazón tiene el deseo, lo invito a que lo haga. Vamos a orar. Si tienes el deseo, si quieres verdaderamente ser mudado por Dios y quieres que tu vida sea transformada, vamos a orar. Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, llena, ven y llena, ven y llena, Espíritu. Ahora, Espíritu, ahora, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu de Dios, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, Espíritu. Ninguna mentira del diablo ahora se anclará en tu corazón. La sangre de Jesús te ha hecho libre y ahora eres libre. Ahora eres libre. Cristo te ha... Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Toca el Espíritu, toca el Espíritu. Rebequeta rabas trova lava. Rompe las cadenas que lo han mantenido atado, Señor. Toda ligadura espiritual en sus pensamientos, Señor. Ahora renunciamos y oramos para que sean rotas las cadenas. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, libértalo, libértalo, libértalo. Escucha la oración de tu hijo, escucha el clamor que sale de sus labios. Rebequeta rabas truba lava. Oh Dios del cielo, llena mi alma, llena mi ser. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.